Sermón dominical. Hablamos de Dios, pero ¿habla Dios a través de nosotros? Hablamos de Dios, ¿cierto? Espero que sí, espero que hablemos de Dios. Pero la pregunta de hoy, esta mañana, es si Dios habla a través de nosotros. Y esta mañana quiero que seamos desafiados a vivir una vida que refleje al Señor y que, si bien es cierto, hablamos de Jesús, hablamos de Dios, sabemos muchos versículos bíblicos, pero no siempre vivimos en consecuencia. Una cosa es hablar de Dios, repito, otra cosa es que Dios hable por medio de nosotros. Por eso le invito a los días jueves que estamos estudiando la imitación de Cristo, porque Cristo no tan solo enseñaba, sino que Él hacía. Sus actos estaban en consecuencia con sus palabras. Y es el deseo de nosotros. Tal vez otro título para el sermón de esta mañana es El Padre Gatica. O el hermano Gatica o el pastor Gatica, póngale ahí como usted quiera, ¿cierto? Nosotros venimos a la iglesia martes, jueves, domingo, a veces los puros domingos, o a veces otros días de la semana. Hablamos de Dios con personas cercanas a nosotros, pero no siempre nuestras vidas reflejan a Cristo. ¿Es posible hablar de Dios y no hacer la voluntad de Dios? Esta pregunta puede ser retórica, porque sí. Es posible hablar de Dios, es posible predicar y no practicar. ¿Es posible? Amén, me va a decir usted. ¿Es deseable? No, no es la idea. Que prediquemos, que como decimos nosotros también, nos llenemos la boca hablando de Dios, pero que finalmente no hagamos la voluntad de Dios. Y el primer punto que quiero compartirles esta mañana es que hablar de Dios no garantiza que nuestra vida sea gobernada por Dios. ¿Ha escuchado usted gente que es experta en hablar de temas y dar consejos? Bueno, yo soy de eso. Bueno, era antes un poco más. Pero que alguien le habla a usted, no, tenéis que hacerlo acá. ¿Se ha encontrado con gente así? No, tú tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de tal manera. No, lo que a ti te falta, lo que deberías hacer en tu vida es ordenarte, por ejemplo, con las comidas. Tú deberías en la mañana levantarte a tal hora, deberías comer tal o cual cosa, deberías no comer esto o aquello, al almuerzo deberías hacer tal o cual, y después en la tarde hacer tal o cual cosa. Deberías hacer más ejercicio. Y la contrapregunta que después uno le hace al otro, bueno, ¿y tú haces eso, no? No, bueno, yo no lo hago. ¿Se ha encontrado con gente así? Sí. Espero que nosotros no seamos esa persona. Que eso pasa en otros lados, como les digo siempre, pero no pasa acá. Eso pasa en otras iglesias, como a veces les digo, ¿cierto? Pero nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Hablar de la vida sana no necesariamente nos va a hacer más sanos. Hablar de el ejercicio, una buena alimentación, no nos va a hacer precisamente más sanos ni vamos a alimentar mejor simplemente con decirlo o simplemente con desearlo. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice Jesús, no todo el que dice Señor, Señor, entrará. Y bueno, esto es para otro tema, pero cuando hablamos del reino de los cielos, nos imaginamos el cielo abierto, nosotros subiendo en una nube, pero hemos dicho en otras ocasiones que somos nosotros quienes traemos el reino de Dios a la tierra también, ¿cierto? Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando abrazamos a otros, cuando hacemos lo que Jesús haría con otras personas, cuando llevamos buenas noticias al resto, estamos estableciendo también reino de Dios en la tierra. Es decir, hacemos, no tan solo decimos. Así que no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad del Señor. Entonces, de esa manera vamos a traer reino de Dios a la tierra. Podemos hablar mucho sobre Dios, pero si nuestras acciones no reflejan
la voluntad de Dios simplemente son palabras vacías, palabras huecas o muchas veces también actos huecos, que simplemente, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, son como un tarro que suena, ¿cierto? Es como un caceroleo. Si yo hablo lenguas humanas de ángeles, pero dice, finalmente no tengo caridad, no practico el amor hacia otros, entonces simplemente es como hacer sonar una cacerola delante de otras personas. Así que el primer punto es hablar simplemente de Cristo, hablar simplemente de lo que hay que hacer, no nos va a hacer vidas o personas transformadas. En segundo lugar, debemos permitir que Dios hable a través de nosotros. Y para hacer esto se requiere obediencia. Hay una alabanza antigua que dice, purifícame, renuévame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Que fluya a través de nosotros, a través de nuestras acciones. Y no tan solo a través de nuestras palabras, porque como decíamos en el punto anterior, las palabras no hacen cambiar mucho ni mi vida ni al resto de las personas. Vayan en paz, dice la palabra, ¿cierto? Tomen calor, aliméntense, sáciense, pero no les damos lo necesario, simplemente son palabras vacías. El apóstol Santiago era bien pesado con esto, ¿cierto? Dice, tú dices tener fe, pero tus actos no están en consecuencia con lo que tú dices, son simplemente palabras vacías. La eterna lucha que no debiera ser que los creyentes a veces tienen o cuando nos peleamos con el versículo bíblico y decimos, no, que la fe sin obra, dice cierto Santiago, pero también Pablo dice que no somos salvos por obra, y a veces nos quedamos ahí de brazos cruzados haciendo pelear los dos versículos y nunca tomamos ninguna decisión al respecto. En la mañana estaba viendo un programa, no estaba escuchando un sermón como el pastor, estaba viendo un programa en la tele mientras tomaba desayuno, y veía a unas personas que se reunían en el puerto ahí en Valparaíso y alimentaban a otras personas, hacían estas ollas comunes, ¿cierto? Y iban en ayuda de otras personas. Y había un cura metido ahí entre medio, moviendo toda la masa de gente ahí trabajando. Comentábamos también esto el día jueves, creo. A veces nosotros criticamos por mucho tiempo, ¿cierto?, a la Iglesia Católica por todas las obras de caridad que hacían. ¿Y qué es lo que decíamos nosotros? Nos llenábamos la boca a veces apuntando con el dedo. Las obras no los van a salvar, ¿cierto? Desde la comodidad de nuestros asientos en nuestras iglesias, decimos, tus obras no te van a salvar. Mientras la gente se moría de hambre, pasaban frío, nosotros cómodamente sentados en nuestras iglesias, perdónenme hermano, pero a veces decíamos, las obras no te van a salvar. Y nosotros nos conformábamos simplemente con decir, Cristo te ama. Pero no les damos lo necesario para calentarse y saciarse, entonces nuestra fe era vacía. Hablar simplemente no va a transformar la vida, sino que el amor de Dios fluya a través de nosotros y eso se va a reflejar en obras o en actos concretos, no simplemente en decir Dios te ama, sino como hacíamos la semana pasada. Y yo espero, hermano, tal vez este sermón habría venido mejor la semana pasada, no, la semana antepasada, para que el domingo anterior los canastos hubieran sido más contundentes, ¿cierto? Acá todos los meses tratamos de llenar, no sé si a duras penas, hermana Sandra, no sé cómo ha estado la cosa, logramos llenar un canasto o tal vez dos. Tal vez esto sería mucho más productivo si este sermón lo predicamos hoy día y mañana hacemos culto de acción de gracia. No sé, podría ser. Ojalá no haga falta. Ojalá que de manera natural nosotros podamos traer reino de Dios y traer buenas noticias a la vida de las personas. Con un versículo bíblico sí, pero también ojalá con algo para saciar su hambre. Recuerdo cuando fueron los incendios forestales acá arriba, y se acuerda que llevamos ayuda, nos llenó el corazón de una manera tan tremenda, y ahora echamos tanto de menos que nuestro corazón se llene. Perdónenme, no, ya no quiero ser pesado, a veces me pongo tan pesado, pero era una satisfacción tan tremenda y linda poder llevar a otras personas alimento, ayuda. Y estoy seguro que todos después contamos muchos testimonios, ¿cierto? Bueno, que no decaiga eso, porque todavía hay gente que sigue pasando hambre y gente con necesidad, no se han acabado, no se han terminado. Y recuerdo que junto con eso también cada vez que entregábamos un canasto y estábamos con la gente ahí,
Carlito tomaba, dice la Biblia, ¿cierto? Y entregaba un pasaje bíblico. Hablamos de Cristo, pero también te decimos Cristo te ama y queremos demostrarte el amor a través de este canastito o este humilde ayuda que podemos también traerte. Eso habla tan fuerte de Dios. Eso habla tan fuerte del amor de Dios. No es simplemente hablar, sino también hacer. Que Cristo hable a través de nosotros, no tan solo con nuestras palabras, sino más aún con nuestros actos, a través de nuestras acciones. Pero muchas veces el amor de Dios y la caridad no puede fluir con naturalidad. ¿Le cuesta a usted ser generoso? ¿Le cuesta ser amable con otros? ¿Le cuesta hacer el bien a otros? ¿Le cuesta responder con una buena palabra? ¿Le cuesta? No, bueno, si le cuesta, mejor que se callito y confiésese con el Señor nomás por ahí. Si nos cuesta es porque tal vez entonces a Dios le cuesta fluir a través de nosotros. ¿Le ha pasado que de repente usted da agua a la manguera y no sale nada de agua de la manguera? ¿Y qué pasa? Cuando la va a revisar, está doblada, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace uno? Destraba y sale el chorro de agua. Hermano, ¿qué es lo que hay que destrabar en nuestra vida? Para que el amor de Dios explote a través de nosotros. E insisto, y por un tiempo me acuerdo, ¿se acuerda que en una serie de estudios bíblicos cambiamos la palabra amor por la palabra amar? Porque amor es como, como un sentimiento, ¿cierto? Pero amar implica actos, implica movimiento, acción, implica destrabar nuestras manos, nuestros pies para ir, para hacer. No es tan solo amor, un sentimiento, sino amar, la acción. Por eso la traducción antigua de esta Reina Valera que nosotros usamos en Corintios capítulo 13 habla de la caridad. O algunos dirán amor en acción, ¿cierto? No tan solo decir, sino hacer la voluntad de Dios, que Él fluya a través de nosotros. ¿Qué es lo que hay que destrabar en nuestro corazón para que el amor de Cristo, del Señor, fluya a través de nosotros? Juan capítulo 14, versículo 23, tremendo pasaje, ¿eh? Juan capítulo 14. El que me ama, dice Jesús, va a guardar mi palabra, o mis palabras, o mis mensajes. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Hermano, ¿dónde está su Biblia? La palabra siempre está guardada en mi casa, en un mueble con llave, para que nadie se la lleve. Bueno, si la tiene en el teléfono también está bien, ¿eh? Pero lo importante es que la destrabemos también y que fluya. ¿Qué es lo que hay que destrabar en nuestra vida para que fluya el amor de Dios? Dice Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, uno puede confundirse con esto, ¿eh? Dios es para mí. Y está bien, pero también es para el otro, a través de mí, por medio de mí. Somos instrumentos en las manos de Dios. Somos la extensión del brazo de Dios. Quisiera que Dios me abrazara. Dios ha puesto un hermano a tu lado para que te abrace. Es la extensión del amor y de la mano de Dios. Quisiera que Dios llenara mi mesa porque no tengo qué comer. Somos la iglesia de Cristo, somos la extensión, somos no digo el supermercado porque una vez también hablábamos acerca de eso, y uno va al supermercado simplemente cuando le falta algo, ¿cierto? Es como la gente que viene a la iglesia cuando le falta algo, y no, po. Siempre debemos estar, porque siempre necesitamos del amor de Dios y siempre necesitamos de Él. En primer lugar, hablar solamente de Dios no garantiza una vida transformada. En segundo lugar, permitir que Dios hable a través de nosotros. Y en tercer lugar, esto va a traer fruto, ¿cierto? El fruto es la evidencia de que Dios habla a través de nosotros. Hablamos de Dios. ¿Habla Dios a través de nosotros? O el otro título del sermón, el hermano Gatica,
No seamos como el hermano Gatica. Bueno, ¿hay algún hermano Gatica acá o no? No sé. Por lo menos yo me conozco todos los apellidos acá y creo que no hay ningún Gatica. Y si lo hay, no saca problema, es simplemente un dicho, es un decir. Podemos hacer una encuesta, ¿cuántos hermanos Gaticas hay en la iglesia? En esta no, pero no sé si en otra. Bueno, si hay tal vez el apellido Gatica para algún hermano creyente sea un tremendo peso sobre sus espaldas, ¿cierto? Diga, yo soy Gatica, pero no soy como el del dicho, yo hago. Yo soy Vergara, pero quiero hacer también la voluntad del Señor. Por sus frutos los conoceréis. Hablamos de Dios. Dios habla por medio de nosotros. Tal vez la pregunta no es para mí. Es decir, Pablo, Dios habla a través de ti. ¿Y yo qué voy a decir? Amén. Gloria a Dios. Pero ¿quién lo dirá mejor? Y también esto lo revisamos el día jueves. Y decía, tal vez si me preguntan a mí, como dice la palabra del Señor, la recomendación viene de muy cerca. No dice así la palabra, nosotros decimos eso. La recomendación viene de muy cerca, si yo hablo de mí. Pero ¿quién sabe cómo es Pablo Vergara? ¿Quién hay que preguntarle cómo es Pablo Vergara? Yo soy Pablo Vergara por si acaso, para los hermanos que no me conocen. ¿Cómo es Pablo Vergara? ¿Cómo es realmente? Si hablo yo de mí, la referencia viene de muy cerca. ¿A quién le va a preguntar usted? ¿A mi iglesia? ¡Ja! No, pues si aquí ancho y me porto un 7. Y si nos preguntamos a cada uno de nosotros cómo nos portamos acá adentro, todos somos gente decente y amorosa y amable. Gloria a Dios por eso. Pero tal vez la encuesta habría que hacerla al otro lado, ¿cierto? Ya, una respuesta sincera de quién soy yo o cómo soy yo. Y en esto me estoy jugando. Espero que no lo haga, hermano, por favor. ¿A quién le va a ir a preguntar? A ver. A la Vicky, yo creo que los primeros van a preguntarle a Vicky. A mis papás no, porque en mi casa yo era un amor, cuando era soltero. No era tan así. Bueno, tal vez mi señora y mi hijo son una referencia, tal vez la primera donde vamos a ir. Y decíamos también el jueves, en mi trabajo. Yo paso 8 horas al día, de lunes a viernes en mi oficina, y me relaciono con muchas personas. Tal vez quienes puedan dar un testimonio de cómo soy yo fuera de la iglesia, sea la gente que trabaja conmigo, ¿cierto? Ahora yo podría decirle, ya vaya, pregunta nomás. Pues no, faltarle a preguntar justo al que me tiene mala. Y hasta ahí llegó mi testimonio. A los vecinos. A los vecinos. A los vecinos que nunca saluda, a ese le van a preguntar. Bueno, usted puede saludar 99 veces, hermano, y la vez que no saluda, la gente se va a acordar de esa vez, ¿cierto? Pero eso ya es otra historia. Es la gente que lo está marcando. Usted puede llevar una semana yendo a la iglesia y usted comete un pequeño desliz y la gente no lo va a recordar por lo bueno que hizo, sino por lo malo. Pero eso ya es para otro sermón, no para este sermón. El fruto en nuestra vida es evidencia que Dios está hablando por medio de nosotros. Y el fruto no es lo que hablamos, el fruto es lo que hacemos, lo que vivimos. Un árbol se conoce por su fruto, y en esto tenemos pasajes en la Biblia que hablan acerca del fruto, ¿cierto? Y el fruto espiritual o el fruto del espíritu no es simplemente cosas como la etérea, es como cuando los relatamos también en los estudios del día jueves, venga, los días jueves salen cosas bien sabrosas ahí. Y decíamos, es como cuando una persona ve a alguien en necesidad, o una persona con hambre, una persona como el relato del buen samaritano, ¿cierto? Imagínense a la persona que estaba herida, que había sido asaltada ahí en medio del camino. Y llegamos nosotros, los de la iglesia de Bellavista, que pasamos por el lado de esa persona, y llegamos a la casa y contamos, vi una persona herida en el camino, se veía tan maltratada, se veía que estaba sufriendo. Me dio una pena tan grande. ¿Qué hiciste? Me fui al tiro para la casa para que se me pasara. No sacamos nada con sentirnos mal por el dolor ajeno. Pero si no hacemos nada al respecto, entonces simplemente somos o decimos y hablamos de Dios, pero no habla Dios a través de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Termino con esto. Más, usted lo sabe el pasaje de memoria. Más el fruto del Espíritu es... ¿Qué? No, ya, pero dígame la primera, no. Más el fruto del Espíritu es... Ya, yo le digo, más el fruto del Espíritu es amar. Amar. O sea, amor, sí, siento amor. ¿Cómo demostramos ese amor que sentimos? A través del gozo, la paz,
la paciencia. Una vez hablábamos acerca de la paciencia, ¿cierto? Y un montón de las cosas que se desprenden del amor, o mejor dicho, del amar. ¿Cómo vamos a amar esta semana, hermanos? ¿Cómo vamos a reflejar el amor de Dios? Como decía un pastor, y esto también lo repetí en otras ocasiones, predique, 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 predique siempre y cuando sea necesario, hable. ¿Cómo habla Dios a través de nosotros? Tal vez es tiempo de guardar un poco de silencio y hacer un poco más. Callar un poco y hacer más. Una imagen, un acto muchas veces será más recordado que 1000 palabras que usted le repita a alguna persona. Yo creo firmemente que los versículos bíblicos de memoria son para nosotros, para aprenderlos, para convencernos y no para estárselos disparando a la gente. Dios te bendiga, ¡pah! Y con eso quedaste listo. Que Dios te dé paz, ¡pah! Y ahí quedaste listo. No, un abrazo. Guardar silencio a veces con alguien que llora en tu hombro vale más. ¿Qué versículo será ideal para este momento? No, hermano, en ese momento lo ideal no es un versículo. Lo ideal es que tú prestes tu hombro para que alguien llore ahí, para que alguien sea consolado. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato. ¿Estamos solo hablando de Dios o estamos permitiendo que Dios hable a través de nosotros? Un desafío podría ser: busque esta semana alguien, para que lo que hablamos de Dios se traduzca en hechos concretos. ¿Sabe qué? A veces no es necesario buscar, sino tal vez es mejor reflexionar cuántas oportunidades hemos dejado pasar y no hemos hecho nada. ¿Cuántas ocasiones han pasado por delante de nuestros ojos y hemos sido indiferentes? ¿Tal vez Dios nos está hablando? No tal vez. Dios siempre nos está hablando. Tal vez simplemente falta abrir un poco más los ojos y estar dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Cierren sus ojos. Gracias, Señor. Estoy convencido que esta palabra es necesaria para mi vida en primer lugar. Y también estoy seguro que le va a hacer bien al que está sentado al lado. No, Señor. Es para mí el mensaje de esta mañana. Y yo espero, Señor, que podamos hacer tu voluntad, más que decir, hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por el desafío. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.